¿Qué ocurrió realmente con el cuerpo de Hitler? Después de su muerte, el misterio que rodea su cadáver ha desconcertado al mundo por décadas. Hoy te revelamos detalles impactantes que muchos han intentado ocultar. No podrás creer lo que descubrimos. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¡Sigamos! La mayoría de las lápidas son un lugar de solemne recuerdo, donde los dolientes traen flores y comparten memorias. Sin embargo, hay algunas personas cuyas tumbas podrían convertirse en blancos públicos de graffiti. Nadie más que el dictador nazi Adolf Hitler. Pero nadie está profanando la tumba de Hitler porque no tiene una. Lo que plantea una gran pregunta. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Hitler? Era 1945 y los muros se cerraban sobre el régimen nazi. El ejército rojo soviético marchaba desde el este tras haber liberado Polonia. El intento de los nazis de bombardear Gran Bretaña para someterla había fracasado hace tiempo, y ahora las fuerzas unificadas de Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de sus aliados avanzaban sobre Alemania desde el oeste. Hitler estaba rodeado, cada vez más paranoico, y se había retirado a su búnker y refugio antiaéreo en Berlín, mientras los soviéticos se acercaban a la ciudad. Hitler descubrió que incluso sus propios generales comenzaban a rechazar sus órdenes. Estaba decidido a no ser capturado vivo, ya que planeaba terminar con su vida en lugar de ser apresado. Múltiples líderes nazis competían por el puesto de aviador. Göring intentó tomar el control tras el ataque y fue recompensado con que Hitler lo despojara de sus cargos y lo arrestara cuando se cortaron las comunicaciones en la ciudad. Hitler escuchó fragmentos de noticias sobre la rendición de sus principales aliados, y Heinrich Himmler llegó a afirmar que tenía derecho a negociar una rendición del régimen. También se enteró de que su aliado más cercano, Benito Mussolini, había sido depuesto y asesinado por rebeldes italianos. Era el momento de cumplir con sus últimos derechos dentro de su búnker. Hitler y su amante de mucho tiempo, Eva Braun, se casaron y luego Hitler dictó su último testamento a su secretaria. Sabiendo que el final estaba cerca, estaba decidido a no permitir que sus enemigos lo atraparan y lo ejecutaran o lo llevaran a juicio. Ya había obtenido cápsulas de veneno de Himmler antes de que Hitler intentara rendirse, pero ahora dudaba de su efectividad, así que se las dio a su amado perro Blondie, quien murió de inmediato, sumando una última víctima a la larga lista de muertes de Hitler. Pronto se despidió y se retiró a su habitación con Eva Braun, preparándose para el final. Lo que sucedió después ha sido debatido durante casi 80 años. El líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, era un hombre despiadado que deseaba vengarse de Hitler por la traición de los nazis. Había ofrecido una medalla a quien encontrara a Hitler vivo mientras buscaban en Berlín, esperando capturarlo y convertirlo en un ejemplo, pero no fue así. Según los testigos en el búnker, el ayudante de Hitler entró en la habitación y de inmediato olió pólvora y un extraño aroma a almendras quemadas. Tanto Hitler como Braun estaban muertos. Braun aparentemente por envenenamiento, ya que no tenía heridas visibles, mientras que Hitler sangraba de una herida reciente en la sien y tenía una pistola a sus pies. El líder nazi y su nueva esposa parecían estar decididos a no ser capturados vivos. Había un plan. Tan pronto como se supo la noticia, los líderes nazis comprendieron que el cuerpo de Hitler sería de gran interés para los aliados y no querían que se apoderaran de él. Liderados por el nazi en funciones, Joseph, devoraron el cuerpo de Hitler. Los nazis en el lugar enrollaron los cuerpos en una alfombra, juntaron papeles empapados en gasolina y prendieron fuego a todo. Esto ocurrió en medio de un intenso bombardeo aliado en la zona, lo que demuestra cuán leales eran los fanáticos de Hitler, dispuestos a llevar a cabo estos extraños ritos funerarios incluso cuando sus propias vidas estaban en peligro. Aunque el cuerpo de Hitler no fue totalmente destruido por el fuego, ahora estaba irreconocible y fue enterrado en un cráter de bomba junto con una alfombra empapada en su sangre. Y ese fue el final de la historia, o al menos debería haberlo sido. Pronto, los soviéticos tomaron el control de Berlín, y la noticia de que Hitler ya estaba muerto no complació a Stalin. La noticia de la muerte de Hitler se extendió, y millones de tropas alemanas abandonaron el campo de batalla para evitar a las fuerzas soviéticas. Pasarían varios días antes de que los soviéticos llegaran al complejo y desenterraran lo que se creía que eran los restos dentales de Hitler y Braun. Un análisis superficial identificó el cuerpo de Hitler, lo que pareció poner las cosas en reposo, pero Stalin tenía otras ideas. Parecía demasiado fácil, ¿no? Hitler había aterrorizado al continente, y más allá durante 12 años, y ahora estaba muerto, sin forma de responsabilizarlo por sus crímenes, justo como él quería que pensaran. Muchas operaciones soviéticas en el área continuaron desenterrando los cuerpos de los líderes nazis, pero no está claro si encontraron más del cuerpo de Hitler más allá de lo que se creía que eran sus dientes.
Sin más pruebas, Stalin se negó a creer que su némesis realmente se había ido, y mientras Stalin hablaba, millones de personas escuchaban. Así comenzó la gran batalla de la conspiración sobre Hitler. Las primeras encuestas mostraron que más de 2/3 de los estadounidenses pensaban que Hitler aún podría estar vivo en junio de 1945. Pero los líderes no parecían compartir esas inquietudes. No se podía decir lo mismo de la Unión Soviética, donde Joseph Stalin promovió activamente las teorías de conspiración. De hecho, solo un mes después del hallazgo de los restos dentales, Stalin ordenó a su mariscal de campo, Georgy Zhukov, que presentara detalles sobre cómo Hitler podría haber sobrevivido. Un mes después de eso, en la conferencia de Potsdam, Stalin declaró que Hitler probablemente había escapado a España o Argentina, al igual que muchos otros líderes nazis, lo que trajo consigo algunas consecuencias inesperadas. Las teorías de la conspiración no se limitan a permanecer donde se supone que deben. La motivación de Stalin para insistir en que Hitler estaba vivo podría haber sido su deseo de llevar al líder nazi ante la justicia. Pero también había muchos leales a Hitler. Muy pronto, el ex embajador nazi en la Francia de Vichy, Otto Abetz, afirmó que Hitler seguía vivo, solo que oculto. Pronto, las fuerzas aliadas se enfrentaron a una resistencia nazi más activa, reacia a abandonar la guerra, porque, después de todo, si su líder aún estaba vivo, entonces en realidad no habían perdido la contienda. La situación se volvió lo suficientemente intensa como para que se creyera que Hitler estaba vivo. Los gobiernos tuvieron que involucrarse con los soviéticos para alimentar constantemente la teoría de la conspiración de que Hitler seguía con vida. La División de Contrainteligencia británica en Berlín lanzó una investigación. No encontraron evidencia concluyente de que Hitler estuviera vivo, pero eso no detuvo las especulaciones. El informe oficial declaró que el deseo de inventar leyendas y cuentos de hadas supera al amor por la verdad, lo que se demuestra cada vez que alguien ve un anuncio de un producto milagroso y levanta el teléfono de inmediato. Incluso después de la investigación, casi la mitad de la población estadounidense seguía creyendo en la conspiración y estaba a punto de recibir un gran impulso. Fue solo un año después de la guerra cuando comenzaron a enviarse cartas por todo el país de alguien que se hacía llamar el peletero número 1. El misterioso individuo no solo afirmaba ser Hitler, sino que insistía en que vivía en Kentucky bajo un nombre falso junto a Ava Braun y que no había abandonado el esfuerzo bélico. El peletero afirmaba estar construyendo túneles bajo Washington, D.C. y estar armado con células durmientes, bombas nucleares e incluso naves espaciales invisibles para llevar al régimen nazi al espacio. No hace falta decir que el autor no era quien decía ser. Era un menor de edad y un predicador bautista que utilizó su estafa para engañar a sus seguidores por $15,000 antes de ser arrestado por fraude postal. Pero la siguiente conspiración tendría más sustancia. Arthur F. Mackinson no era un alto mando en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, solo un teniente, pero afirmaba que el destino lo había colocado en el papel más importante de todos. En 1948 habló con los principales periódicos y afirmó que el 5 de mayo de 1945, 5 días después de la supuesta muerte de Hitler, había huido a Berlín en tanques junto con el oficial nazi Martin Bormann. Hitler y Ava Braun, quienes habían fingido sus muertes, volaron a Dinamarca y luego abordaron un submarino hacia Argentina. El único problema con esto no solo era que no había registro de esta loca misión de escape, sino que tampoco había registro de Arthur F. Mackinson, quien podría haber sido nombrado en honor al mariscal de campo de la Primera Guerra Mundial, August von Mackinson, lo que sugiere que todo el asunto podría haber sido una obra creativa de ficción de algunos periodistas que definitivamente vendieron periódicos a partir de ello. La pregunta para estos conspiradores es, si Hitler sobrevivió y escapó, ¿de quién fue el cuerpo que fue desenterrado en ese cráter de bomba de Berlín? Para el teórico de la conspiración, la respuesta es simple. Obviamente planeó con anticipación. Hitler era conocido por ser paranoico y frecuentemente estaba rodeado de catadores de comida, guardaespaldas e incluso dobles de cuerpo para evitar ser asesinado mientras operaba. Ninguno de ellos pudo salvarlo de su destino en ese búnker de Berlín, a menos que lo hicieran. La idea es que uno de los dobles de cuerpo de Hitler murió en su lugar, lo que permitió que sus cuerpos fueran quemados y luego descubiertos, solo para que el verdadero Hitler escapara a un lugar seguro para los ex-nazis, y las conspiraciones continuarían durante años. Durante la década de 1950, el FBI y la CIA recibieron constantemente pistas de que Hitler estaba vivo, a menudo viviendo en los Estados Unidos. Tal vez ese hombre en la tienda de comestibles tenía un bigote ligeramente sospechoso. Tal vez ese policía de tránsito estaba demasiado ordenado cuando le dio a alguien esa multa.
Todas estas pistas fueron tomadas por el gobierno, investigadas brevemente y rápidamente archivadas, pero eso no detuvo la paranoia. La conspiración sobre Hitler sigue viva. La vida llegó hasta el juicio de Nuremberg, donde un juez examinó brevemente las pruebas, pero en 1956 el sistema judicial de Alemania Occidental emitió un informe final que establecía que las circunstancias de la muerte de Hitler eran exactamente lo que todos creían, y que eso debería incluir a las conspiraciones, mientras que los aliados estaban en su mayoría unidos en el hecho de que Hitler estaba muerto. Tenía una perspectiva distinta. La cuestión que nos intriga es por qué Stalin, al igual que todos los demás, observó la misma evidencia, pero poseía un motivo oculto para mantener la verdad en la penumbra. Después de todo, si se decía que Hitler aún estaba vivo, había razones para ejercer un control más férreo sobre la Alemania ocupada desde el principio. Solo obstruyó brevemente las investigaciones del búnker de Hitler, permitiendo una indagación limitada del sitio meses después de los hechos. Aunque se hallaron algunas pertenencias de Hitler y Braun entre las ruinas, no se les brindó la oportunidad de investigarlas a fondo, y los soviéticos rápidamente prohibieron el acceso al lugar con acusaciones poco claras. Sin embargo, tras bambalinas, se estaba formando una narrativa diferente. Al final, Stalin deseaba la verdad, así que ordenó a sus agencias de inteligencia que iniciaran una segunda investigación. Esta vez emplearon la ciencia moderna para examinar cada rincón del búnker y reunir pruebas que apuntaran a la muerte de Hitler. Para comenzar, tomaron muestras de sangre del sofá en la pared donde supuestamente falleció Hitler. Analizaron el tipo de sangre y descubrieron que coincidía con el tipo A de Hitler. Excavaron nuevamente en el cráter y encontraron fragmentos de un cráneo que presentaba daños por bala. Una evidencia contundente de que Hitler había muerto en el búnker, tal como todos los teóricos no conspirativos habían sostenido. Sin embargo, esto no sería suficiente para cerrar el caso, ya que aún quedaba una pregunta sin respuesta. Hitler no había sobrevivido al final de la Segunda Guerra Mundial, y no existía evidencia concreta de que alguna vez lo hubiera hecho. La conspiración fue el resultado de una mezcla de desinformación soviética y el deseo de los nazis, junto con las exitosas fugas de muchos nazis de bajo perfil, como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, hacia Sudamérica. Aunque no eran nombres conocidos, la idea de que Hitler pudiera haber evitado ser detectado mientras todos lo buscaban era altamente improbable. A pesar de que todos sabían que no estaba vivo, aún no sabían exactamente dónde se encontraba, ya que el cuerpo de Hitler había desaparecido esencialmente por los soviéticos. Murió en el búnker y luego su cuerpo fue exhumado y examinado por los soviéticos, momento en el cual simplemente se desvaneció. La decisión de no erigir ningún tipo de monumento fue, sin duda, la correcta. Después de todo, no solo no lo merecía, sino que una lápida se convertiría en un punto de encuentro para los neonazis. Sin embargo, muchas personas anhelaban más transparencia, y no la obtendrían de quienes estaban a cargo de investigar la muerte de Hitler, pues eran parte de las agencias de espionaje más temidas que jamás hayan existido. No eran la KGB. El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, conocido como NKVD, era la agencia de espionaje de seguridad interna de los soviéticos, similar al FBI, que manejaba los asuntos internos, mientras que la KGB se ocupaba de los externos. A diferencia del FBI, el NKVD tenía una autoridad casi universal, y generalmente no había un proceso de apelación cuando caías en sus manos. No solo asumieron la responsabilidad del trabajo policial regular de la nación, al ser creados en 1917, sino que también supervisaron los sistemas de prisiones y campos de trabajo. Aunque finalmente se disolvieron, Joseph Stalin los resucitó más fuertes que nunca y los convirtió en la policía secreta oficial del país. Eran responsables de investigar la muerte de Hitler y de la disposición de su cuerpo, y si tenías alguna pregunta, el NKVD te respondería enviándote a un campo de trabajo, aproximadamente al mismo tiempo que se llevaban a cabo las investigaciones sobre Hitler. El ascenso del NKVD se transformó en el Ministerio del Interior, y la brutal represión de Stalin contra su propio país se intensificó. Los restos de Hitler no fueron catalogados y se convirtieron en otro artefacto dentro de los archivos estatales rusos, y gran parte de los documentos que contenían información sobre la Rusia presoviética y el apogeo del imperio fueron sellados herméticamente hasta que la Unión Soviética colapsó a principios de la década de 1990.
En el caos de las secuelas, la gente tenía otras preocupaciones más allá de los restos del dictador nazi de la década de 1940, pero eso cambiaría con un gran descubrimiento en 1993. Los fragmentos óseos utilizados para identificar los restos de Hitler y Eva Braun resurgieron en los archivos, y el interés en el caso volvió a florecer. De repente, todos comenzaron a revisar toda la investigación y las teorías sobre la muerte del líder nazi durante el último medio siglo. La obra literaria más destacada sobre los eventos fue La muerte de Adolf Hitler, del periodista ruso Lev Bezyaminsky. Detalló una supuesta investigación soviética de alto secreto, que por supuesto arrojó más luz sobre las causas de la muerte de Hitler. Los detalles incluían la supuesta muerte de Hitler por envenenamiento con cianuro, que resultó ser larga y dolorosa. El libro era dramático y probablemente completamente falso, ya que no surgió ninguna evidencia de la investigación secreta, y otros historiadores lo criticaron como una obra de ficción. Pero en los años 90 las cosas cambiarían. Una vez más, los archivos se abrieron y cuando Rusia se integró al mundo bajo el liderazgo de Boris Yeltsin, las verdaderas investigaciones emergieron a la luz. Lo que comenzó como un dossier se publicaría en 2005 bajo el título El libro de Hitler, revelando lo que Stalin había anhelado conocer sobre Hitler. La respuesta parecía ser que todo había estado clasificado y archivado desde la era de Nikita Khrushchev. Este dossier abarcaba más de 400 páginas. Confirmaba que Stalin inicialmente creía que Hitler había escapado y que los aliados en Occidente lo estaban ocultando, lo que plantea la inquietante pregunta de cómo comunicarle a un dictador que está completamente equivocado sin arriesgarse a ser enviado a Siberia. El informe fue elaborado cuando los soviéticos controlaban Berlín y pasaron 4 años antes de que se lo presentaran a Stalin en 1949. Comenzó como una investigación sobre la muerte de Hitler, pero la falta de contenido llevó a que no pudieran regresar a Stalin con una simple página que afirmara que Hitler estaba muerto, como se sospechaba, por lo que el informe se transformó en una exhaustiva indagación sobre la muerte de Hitler. El régimen de Hitler, que se extendió de 1933 a 1945, incorporó cientos de documentos nazis secretos y entrevistas con funcionarios nazis encarcelados en los gulags soviéticos. Entonces, ¿cómo influyó el informe personal de Stalin en el debate? Los historiadores creen que el informe fue una de las exploraciones más completas del sistema político nazi, así como de la mentalidad en declive de Hitler a medida que avanzaba la guerra. Sin embargo, lo que faltaba era un contexto político más amplio. Esto se debía a que fue escrito para una audiencia singular, y Stalin era uno de los críticos literarios más severos que existían. Después de todo, si no le agradaba lo que escribías sobre él, te dirigías al gulag sin recibir una crítica constructiva. Por lo tanto, el informe estaba plagado de imprecisiones políticas, incluida la omisión del pacto entre Stalin y Hitler al inicio de la guerra y el propio antisemitismo de la Unión Soviética. Además, muchas de las entrevistas a los funcionarios nazis se llevaron a cabo bajo tortura, lo que significa que cualquier información proporcionada tenía una credibilidad inestable, y lo único que no ofreció fue evidencia de que Hitler hubiera sobrevivido. Las teorías de conspiración persistieron, incluso en medio de más pruebas y publicaciones como el Weekly World News, que frecuentemente difundían historias ficticias. ¿Hitler vivía al lado de Elvis en Florida? Probablemente no, pero eso podría haber sido una buena premisa para una comedia de situación. De hecho, sí lo fue. Una comedia británica titulada Hail Honey I'm Home apareció en Undercover Hitler Living in Britain en los años posteriores a la guerra. Para añadir otro detalle curioso, sus nuevos vecinos eran judíos. No hace falta decir que la serie funcionó tan bien como se esperaba. Se convirtió en uno de los pocos programas que fue cancelado tras un solo episodio, pero la verdad real es mucho menos dramática. Desde el principio, quienes creían que Hitler estaba muerto se basaron en algunas piezas clave de evidencia. La primera fue el fragmento de cráneo con un agujero de bala, pero la pieza más importante fue el fragmento de mandíbula y los puentes dentales. El dentista personal de Hitler y sus asociados, que trabajaron en la odontología de los líderes nazis a lo largo de los años, pudieron examinarlos e identificarlos, y todos llegaron a la misma conclusión. Hitler y Eva Braun murieron en ese búnker de Berlín tras tomar veneno. Hitler aceleró el proceso con una sola bala, pero eso aún dejaba la pregunta sobre el resto del cuerpo. Mientras que el cuerpo de Hitler fue quemado, fue incinerado al aire libre y no era probable que se destruyera de la misma manera que lo harían los restos cremados. Sería irreconocible, pero aún identificable como restos humanos, por lo que es probable que alguien se llevara el resto de los restos. Y en 2009 surgieron más detalles.
El general ruso Vasily Christopher, entonces archivista jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso, afirmó que el cuerpo había estado bajo custodia soviética durante todo el reinado de Stalin, y más allá hasta la década de 1980, cuando Yuri Andropov asumió el control de la KGB, tomó el cuerpo, lo incineró hasta dejarlo en nada, y arrojó las cenizas a un río alemán. Esto aseguró que, sin importar lo que sucediera, los neonazis nunca tendrían un lugar de reunión para los restos de Hitler, cerrando así el misterio para siempre. Correcto o incorrecto, porque había un último acto. Felipe Charlier se estaba ganando rápidamente una reputación como uno de los principales expertos forenses de Francia, ganando renombre por estudiar los restos de Hitler. La realeza europea trabajó en los restos de reyes como Ricardo Corazón de León y Luis Nuevo, y demostró que varias supuestas reliquias de Juana de Arco eran falsificaciones. Así que cuando surgió la oportunidad de investigar el mayor misterio del siglo XX, no la rechazó. Y así comenzó el capítulo final de la historia del cuerpo de Hitler, que se extiende hasta 2017, más de 70 años después de la muerte del líder nazi. ¿Había un secreto oculto que un genio forense descubriría? No. Utilizando la ciencia forense moderna, Charlier pudo realizar un análisis más profundo de los fragmentos de dientes basándose en los documentos de esos, quien examinó a los involucrados y quienes colaboraron con Hitler en cada caso, reveló una coincidencia que sugiere que Hitler falleció en 1945 y fue sepultado en una tumba poco profunda fuera de su búnker, sin que se encontrara más evidencia en los restos de Ava Braun. Todas las teorías de conspiración que la rodean giran en torno a la idea de que ella y Hitler escaparon juntos, lo que hace probable que ese último día en el búnker se desarrollara tal como lo afirmó la historia oficial hace décadas, lo que debería poner fin a todas esas especulaciones. Uno podría pensar que así sería, pero las conspiraciones no se desvanecen fácilmente. Cualquier resolución a la teoría de que Hitler sobrevivió estaría fuera de nuestro alcance ahora, ya que el líder nazi tendría más de 130 años y habría fallecido hace mucho tiempo. Incluso si hubiera logrado escapar, los neonazis que aún existen en todo el mundo han pasado a otros líderes, y el deseo de la Unión Soviética de controlar la narrativa sobre el destino de Hitler se desmoronó junto con el imperio en los años 90. Entonces, ¿quién todavía tendría interés en propagar esta conspiración? La respuesta podría sorprenderte. Algunas de las fuentes eran, sin duda, los típicos nazis que no aceptaron que su ídolo había muerto como un cobarde en un búnker de Berlín, o leales soviéticos que no querían admitir que había fallecido sin buscar justicia. Sin embargo, la motivación más común fue que resulta en una mejor historia si la narrativa de Hitler termina en 1945. No hay más que decir sobre la autopsia, pero al crear la idea de que hay un capítulo completamente diferente en su vida, se puede forjar una nueva narrativa, sin importar cuán ficticia sea. Y eso es exactamente lo que hizo un canal de televisión. History Channel suena como un nombre bastante creíble, excepto que para el programa Hunting Hitler y otros han fabricado la mayoría de las cosas. Su fuente fueron algunos documentos desclasificados del FBI que investigaron si Hitler podría haber escapado de Berlín, y la respuesta fue un rotundo no. Pero eso no impidió que la cadena creara 3 temporadas y un especial de 2 horas a partir de la idea de que la mayoría de las pruebas eran circunstanciales, explorando posibles rutas de escape y lugares de aterrizaje sin revelar evidencia concreta de que realmente hubiera utilizado alguno de ellos. Otro factor que explica la persistencia de estas teorías es que la mayoría de las guerras, incluso las mundiales, son desordenadas y una mezcla complicada de factores políticos y viejos rencores. En la Primera Guerra Mundial, el líder alemán, el Kaiser Guillermo II, era una figura relativamente discreta en la mente del público, pero Hitler era un líder malvado exagerado, igualmente obsesionado con la pureza racial y decidido a conquistar toda Europa. Con el tiempo, incluso sus propios militares lo odiaron y trataron de acabar con su vida. Fue uno de los villanos más dramáticos de la historia, casi como un supervillano de la vida real. Entonces, ¿qué hacen los supervillanos todo el tiempo? Sobreviven a una muerte segura y regresan cuando los héroes menos lo esperan. Para obtener más información sobre los últimos días de los líderes nazis, consulta Las últimas 24 horas de la vida de Hitler o mira este otro video. Si te sorprendió este misterio y quieres conocer más sobre los secretos ocultos de la historia, suscríbete ahora y activa la campanita. Y no te pierdas nuestro video sobre los enigmas más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Te dejaré